¿Qué tal, queridos amigos? Les saludo nuevamente en este su espacio, al encuentro con la palabra. Y estamos ya en el tiempo de Navidad, dando gracias a Dios por ese regalo tan inmenso que nos ha dado en la persona de su Hijo Jesucristo. Este tiempo de Adviento hay que gozarlo, hay que vivirlo en una actitud de agradecimiento. Agradecimiento porque el Verbo de Dios se ha hecho carne, se ha hecho uno de nosotros, ha seguido el camino de todo hombre, de toda mujer. Dirá la carta a los Hebreos, compartió en toda nuestra naturaleza humana, menos en el pecado. Y entonces aquí comienza pues esta historia con su nacimiento de un Cristo cercano, de un Cristo muy nuestro. Y justamente en este ambiente de Navidad quiero compartirles este texto de San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 20, que habla del nacimiento de Cristo. Como siempre, leo el texto y hacemos algún comentario. En aquellos días, el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que se hiciera el censo de los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen. También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche en pleno campo cuidando sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor se presentó y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho miedo, pero el ángel les dijo: no teman, pues les anuncio una gran alegría que les será para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente se reunieron con el ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que el ángel les había dicho de este niño, y cuantos escuchaban lo que decían los pastores, se quedaban admirados. María, por su parte, conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios, porque todo lo que habían visto y oído era tal como se les había dicho. Hasta aquí pues nuestro texto. Luego un breve comentario. El texto precisa que Jesús nació en tiempos del emperador Augusto. San Lucas es muy preciso en esto para indicarnos que Jesús pertenece a una historia donde existen emperadores, donde existen reyes, donde existen personas. Jesús no es un extraterrestre. Jesús forma parte de nuestra historia. Y así lo quiere indicar a San Lucas
al hacer esta precisión, nació en tiempos del emperador Augusto. Y el nacimiento de José y María se dirigen a Belén a empadronarse. Era obligación, periódicamente asistían los hombres con su familia a empadronarse. A los poderosos, a los reyes, a los emperadores, les interesaba ver cuántos habitantes tenían en su imperio para saber de cuántos impuestos podían disponer. No era pues algo gratuito que se empadronaran, era para que les cobraran impuestos. Y justamente cuando llegan a Belén, dice el texto, se le cumplieron los días y dio a luz a su hijo primogénito. Vean en un solo versículo, versículo 6, mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto. Versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. 2 versículos para hablar de un acontecimiento tan grande. Son pues muy pocas palabras, pero expresan un acontecimiento, el más grande de la historia. Y en este momento justamente encontramos a María y encontramos a José. Es un momento sin duda doloroso para la madre, donde hay dolor y donde hay alegría. Así es todo parto. Dolor para dar a luz, pero luego la alegría de tener en los brazos a ese niño, a esa niña que se ha esperado a lo largo de 9 meses y que hoy pueden contemplarlo. Hay un pensamiento de este filósofo ateo Jean-Paul Sartre que dice que María advierte que el Mesías es su hijo y hace decir Sartre a María: esta carne divina es mi carne, su boca es mi boca, se parece tanto a mí, un Dios que se puede tocar y que sonríe. Imagínense esperar esto de un filósofo ateo, un filósofo que no cree en Dios y que hace la descripción más bella, que expresa los sentimientos de María. ¿Qué no debiéramos de decir nosotros en esta Navidad? Ojalá cada uno repita estas mismas palabras: esta carne que ha nacido es mi carne, su boca es mi boca, se parece tanto a mí, un Dios que se puede tocar y que sonríe. Que guardemos este pensamiento, esta idea, y se la apliquemos a Cristo. Y luego en un segundo momento aparecen otros personajes en el versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Había en aquellos campos unos pastores. Los pastores ciertamente, según nos habla el Talmud era ese libro que hablaba de las tradiciones judías, y este Talmud dice que los pastores no podían ser elegidos como jueces porque convivían con animales. Además se decía que eran personas impuras, no gratas por invadir terrenos. Obviamente los pastores iban buscando los pastos para sus ganados y pues iban de terreno en terreno, y el Talmud decía que eran personas no gratas. Sin embargo, ahí en Belén es la tierra del gran pastor de David. En un primer momento vemos cómo los pastores se llenan de temor.
ante la presencia del ángel. El ángel que es luz, el ángel que anuncia la presencia de Dios, habla de la gloria de Dios. Los ángeles hablan, pues, de un encuentro con lo divino. Y el mensaje que transmiten los ángeles, o el Evangelion, como le llamamos, es un anuncio de salvación. Hoy ha nacido el Mesías. Es el anuncio por excelencia que los ángeles hacen de Cristo. Y le dan 3 títulos. Dice, ha nacido un Salvador, que es Mesías y que es el Señor. 3 títulos cristológicos hermosísimos. Es el Salvador. Esta será la misión de Jesús, salvar. Es el Mesías, es el ungido, es el enviado del Padre. Y finalmente es el Señor. Este título que se le dará a Jesús después de la resurrección, pues aquí los ángeles ya lo anticipan. Esa criatura, ese niño que ha nacido, es el Señor. Lo mismo expresará San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, cuando dice, esperamos al Salvador, que es el Señor, que es el Mesías. Y en esta pequeñez, queridos hermanos, en este niño hermoso, está la grandeza, está la gloria de Dios. Se manifiesta pues al pueblo de los pobres, manifestado así en los pastores, que son aquellos capaces de reconocer en el pesebre al Mesías, que después Jesús en su predicación hará una alabanza cuando exclama, te doy gracias, Señor, Padre del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios, a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. La gente sencilla son los pastores y todos aquellos que su corazón es humilde. Juntamente pues con los pastores están los ángeles, que es como una liturgia celestial, que cantan Gloria a Dios en el cielo, el famoso Gloria in excelsis Deo. Es un himno que desciende del cielo, que baja del cielo. Y justamente ya después de la resurrección de Jesús, los discípulos entonces cantarán de la tierra al cielo, darán gracias por la obra del Padre en la resurrección. Y los ángeles pues anuncian, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, a los hombres que amados por el Señor. Recordemos que la palabra paz, shalom, es la plenitud de la vida. Jesús será el príncipe de la paz. Cristo es nuestra paz. Dios nos ama y nos da su paz a través de su Hijo. ¿Cuál es la actitud finalmente de los pastores? Peregrinan hacia Belén. Van hacia un encuentro, al encuentro de Cristo, donde encuentran a la familia, a José, a María y al niño. Es decir, de alguna forma, ahí está ya la iglesia presente, en María, José, los pastores, el niño. Pues ojalá, queridos hermanos, en esta Navidad seamos optimistas como los pastores. Sepamos descubrir en ese niño que estamos contemplando en este día, en nuestros nacimientos, admiremos la grandeza de Dios. No dejemos, pues, de admirar en ese niño el rostro, la gloria del Padre. Pero sobre todo, acojamos el gran regalo que Dios nos da con el nacimiento de su Hijo, la paz. La paz como plenitud de la vida. Que esa paz de Dios se quede en esta Navidad y se quede para siempre en cada una de nuestras familias.
Pues síganos en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio y la cuenta personal de un servidor en Facebook, Julius Carrillo. Y en Spotify también La Voz, ahí nos encuentras todos los martes desde temprana hora. Compártelo y deseo pues que sea un elemento para la evangelización, que vayamos todos al encuentro de la palabra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.